Muy buenas, después del Gran Premio de Singapur, que es verdad que no fue precisamente el más intenso del mundo, pues toca hacer un análisis. Así que lo vamos a resumir en tres partes. La primera, muy corta, un resumen general de lo que fue la carrera. La segunda, ver en qué influyó a nivel estratégico el tema de los safety car, que al final fue lo que decidió la gran parte de las posiciones de la carrera. Y finalmente terminaremos con el análisis, al menos a nivel deportivo, de lo que pasó con el caso de Checo Pérez, que no se le aplicaba la sanción, luego sí, y todo lo que pasó bajo régimen de safety car cuando él era el que controlaba el tráfico. Así que bueno, este es el resumen de la carrera en cuanto a la distancia el primero, que lo podéis ver con estos gráficos como siempre, que bueno, pues aquí lo que vemos es la distancia del primero, entonces es un poco cómo fueron evolucionando las posiciones de todos estos pilotos, que como veis no son todos, son la mayoría, son los que no estuvieron doblados, así que bueno, nos hace interpretarlo. De una forma más simplificada, pues tenemos aquí los cambios de posición y ¿qué conclusión podemos sacar? Pues que evidentemente fue una carrera muy monótona. Durante toda la carrera vemos líneas muy horizontales, no hay mezcla de líneas y eso lo que significa es que hubo muy poquitos cambios de posición. Los safety car los podemos analizar aquí muy bien porque si os fijáis aquí todo el mundo se reagrupa, luego por aquí también. Cuando tenemos virtual safety car pues mantienen distancias, pero cuando hay safety car es cuando realmente se terminan agrupando, es decir, todos se juntan en distancia, en este caso distancia medida en tiempo. Así que aquí tenemos un safety car, aquí tenemos otro safety car. Y si nos venimos a esa misma altura, pues si os fijáis, poca influencia tuvo realmente el primer safety car, porque todavía no se abrió la ventana de parada, pero el segundo, que era por aquí, sí que tuvo un poquito más de influencia. Entonces, eso sirvió, lo voy a poner por aquí para que lo veáis un poquito mejor, pues para que algunos pilotos pues aprovechasen la posición, ¿no? Por ejemplo, Vettel, por ejemplo, Stroll, porque al final tuvieron una carrera bastante buena, sobre todo por esos safety cars. Si nos fijamos en las estrategias, pues cuando salió el primer safety car nadie paró. Vemos a Russell, que es el único que lleva una estrategia un poco cambiada, puso el neumático medio y tiró hasta el siguiente safety car, que es cuando pone el neumático blando y tira hasta el final, pero como veis todas las estrategias muy monótonas, todas las posiciones muy monótonas. Entonces bueno, al nivel de safety car, ¿hubo alguien que salió beneficiado? Pues sí, vimos por ejemplo a los hombres de Aston Martin salir un poco beneficiados, con sí la carrera bastante buena, pero el resto tampoco tuvo una influencia clara, excepto en algunas cosas puntuales, porque todo el mundo hizo exactamente lo mismo. Podríamos entrar a evaluar el ritmo por vuelta de cada uno para ver quién iba más rápido o más lento, pero es que si os fijáis tampoco tendría mucho sentido, porque todas las líneas tienen siempre exactamente la misma forma. ¿Por qué? Pues porque todos se van alejando al mismo ritmo, porque todo el mundo marca el tiempo que está haciendo el piloto delante. Aunque tú fueses más rápido, no eras capaz de adelantar, aunque teníamos 3 zonas de DRS, porque era algo insuficiente. Entonces, analizar los ritmos tampoco tendría sentido, porque tu ritmo va a ser el del piloto que llevas delante. No es como en otras carreras que a lo mejor pues estás 5 vueltas atascado y luego adelantas. No, en esta carrera directamente era imposible, ¿no? Adelantar. Esto puede ser aparte porque tenemos muchas curvas y demás, porque las zonas de recta, que es verdad que eran 3 con DRS, no son lo suficientemente larga. Entonces estos coches que son bastante más pesados, bastante más grandes, que es verdad que se pueden seguir más de cerca que los del año pasado, pero aún así el primer tramo de recta es muy complicado aprovecharlo con un coche que pesa tanto. Entonces tendrías que aprovechar el último tramo de recta. No hay tanta recta como para tener un último tramo que aprovechar. Entonces de esa manera nos queda una carrera bastante monótona. Visto esto, visto lo aburrida que fue al menos a nivel de los datos la carrera, podemos pasar a analizar el tema de Checo Pérez. Hay dos documentos que emite la FIA, que son el 56 y el 57. O sea, primero el 56, luego el 57. Entonces, lo que hay que hacer para entender esta decisión es ir viendo estos documentos. Si empezamos por el 56, nos dice que al principio de todo, en el primer párrafo, que el artículo 55.10 del reglamento deportivo dice que tienes que mantener una distancia de máximo 10 coches con el safety car. Por lo tanto, si te alejas más, se podrá penalizar. Si nos vamos a ese artículo 55.10, pues efectivamente nos dice esto y añade, excepto en el caso del 55.13. Si te vas al 55.13 te habla un poco de cuando hay que desdoblarse, del safety car y todo esto, por lo tanto no aplicaría en este caso. A continuación, el documento oficial de la FIA nos dice que se acepta que efectivamente Checo Pérez estuvo a más de 10 coches de distancia del safety car entre las curvas 13 y 14, que para que la ubiquéis un poco, pues es una de las rectas que tenemos, que además se podía abrir el DRS luego en condiciones de seco, entonces es una zona de recta, cuando efectivamente Checo Pérez se alejó demasiado del coche de seguridad. En el siguiente párrafo pues nos dice: Checo Pérez alega que había unas condiciones tanto de la baja temperatura de los frenos como de los neumáticos que no permitían mantenerse cerca en ese margen de 10 coches con el safety car de forma segura. Y aquí es donde empieza el problema, porque en el siguiente párrafo te dice que bueno, que sí, que la pista estaba mojada efectivamente, pero no se considera que la situación fuese tal como para hacer imposible seguir al coche de seguridad tan de cerca o que fuese inseguro, ¿no? Que pusiese en riesgo al final tanto al coche de seguridad, lógicamente, como al propio Checo Pérez. Y en el siguiente
siguiente párrafo te dice que, sin embargo, teniendo en cuenta lo que ha dicho Checo Pérez de las condiciones de seguridad de la pista, pues se reduce la pena, es como una condición mitigante de la penalización y se va a limitar solamente a una reprimenda. Entonces aquí ya entramos en un pequeño caos de ¿lo tienes en cuenta o no lo tienes en cuenta? Porque te dicen en un párrafo que Checo Pérez dice que las condiciones son peligrosas, en el siguiente te dice que no son lo suficientemente peligrosas y en el tercero te dicen que teniendo en cuenta que fueron peligrosas, entonces se reduce la sanción. Así que bueno, aquí queda todo un poquito, en mi opinión, bastante mal explicado, pero luego al final os aclaro un poquito más mi opinión. Luego pasaríamos al siguiente documento, al 57, que es un poco parecido, pero con unos matices también muy diferentes. Empieza diciendo, igual que el documento 56, que el artículo 55.10 del reglamento deportivo dice que tienes que estar en 10 coches, tal y cual, esto ya lo hemos hablado, todo ok. A continuación te dice que efectivamente se admite que Checo Pérez pues, ha incumplido esto otra vez entre las curvas 13 y 14 en esa recta que tenemos, y en el siguiente párrafo te aclaran que entre las curvas 9 y 10 de ese mismo safety car ya se advirtió a Checo Pérez que había una distancia excesiva. Entonces lo que pasó fue, que te lo explica en el documento, se avisó al equipo, oye, Pérez se está saltando esta normativa, el equipo avisa a Pérez y después entre las curvas 13 y 14 lo vuelve a hacer. Y esto se supone que es la clave de que se le imponga una penalización de 5 segundos en vez de otra reprimenda. En el siguiente párrafo te dice, porque todo esto está basado también en lo que se explica en el documento 256 y tal, y en el último párrafo explicativo, o sea, justo antes del típico párrafo que te dice que todo el mundo puede apelar y todo esto, te dice que como es la segunda vez que ha cometido la infracción, seguido además justo después de un warning express, es decir, que ya se le ha llamado la atención, entonces se le deciden poner los 5 segundos. Pero claro, ahora ya vienen un poco mis conclusiones. En primer lugar, creo que está muy mal explicado el documento 56, el 57 también bastante mal, pero es que el 56 clama al cielo. O sea, no me puedes decir en un párrafo que las condiciones no son lo suficientemente peligrosas como para hacer eso y en el siguiente decir que como las condiciones son suficientemente peligrosas, esto puede ser una mitigación de la reprimenda. O sea, yo entiendo que a lo que se quieren referir es, oye, las condiciones eran lo suficientes como para que tú te puedas mantener a 10 coches de seguridad del safety car, que esto además estará más que estudiado de que 10 coches es el espacio suficiente mientras se pueda rodar, es decir, que no haya condición de bandera roja, siempre vas a poder estar a una distancia de 10 coches, que es una distancia bastante generosa. Entonces, yo entiendo que a lo que se refieren es, oye, te lo has saltado, las condiciones no eran lo suficientes como para que te lo puedas saltar, pero aún así entendemos que podría ser un poco peligroso, que te puedas estar tú inseguro, con tal y cual, entonces te lo reducimos. Pero claro, o se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta. Puedes decir que lo tienes en cuenta parcialmente, pero es que textualmente dice que no eran lo suficientemente peligrosas, como dice Checo Pérez, y en el siguiente párrafo te dice, teniendo en cuenta lo que ha dicho Checo Pérez, pues yo creo que sinceramente está muy mal explicado. Sería complicado justificarlo de cualquier manera, pero al menos con unas explicaciones de otra manera estructurada, al menos el párrafo en sí o los párrafos en sí quizás se podría haber entendido de otra manera. El segundo documento creo que también está mal explicado porque además al final te dice como es la segunda vez que infringes esta normativa y además te hemos hecho un warning express, pues entonces no es que lo has infringido 2 veces, lo has infringido 3. Entre la 13 y la 14 en el primer safety car, entre las curvas 9 y 10 en el segundo y entre las 3 y 14 también en el segundo. O sea que serían 3 y no 2, porque si tú le has dado el warning ya no es que lo has hecho 2 veces, es que lo has hecho 3. Y el problema es que cuando lo haces la primera vez nadie dice nada, nadie llama la atención, en la segunda te llama la atención y justo después te penalizan. Hombre, tú como Checo Pérez, si lo has hecho en la primera, sabiendo que pues presunción de inocencia por delante, que lo has hecho por tema de seguridad porque tú estás inseguro, porque no ves que las condiciones sean las óptimas y decides saltarte un poco esa normativa en el sentido de me voy a alejar un poco más, pues si no te dicen nada en ese punto, ¿cómo te vas a esperar que luego te va a caer una penalización? Porque claro, tú puedes interpretar que si te han llamado la atención entre las curvas 9 y 10, puedes decir, vale, pues están interpretando la FIA que entre las 9 y 10 me debería pegar más porque no es peligroso, pero si cuando lo he hecho entre la 13 y la 14 no me han dicho nada, se supone que entre la 13 y la 14 a lo mejor es que sí se puede. Entonces, esto al final es una confusión terrible, creo que no es culpa de Checo Pérez en ningún caso, sino más bien de la FIA. O sea, si entre la 13 y la 14 no se puede, la primera vez que lo haces deberías especificarlo. Otra cosa diferente hubiese sido que entre la 13 y la 14 no te dicen nada, entre la 9 y la 10 sí te lo dicen y luego lo vuelves a hacer entre la 9 y la 10. Ahí entonces quizás sí sería más culpa del piloto, pero volverlo loco con ahora no te digo nada, ahora te pongo un warning y luego encima te penalizo justo donde lo hiciste y no te dije nada, me parece la verdad que bastante confuso y bastante mal explicado y una decisión un poco mal tomada. Es verdad que es la típica decisión de decir, pues mira, te pongo 5 segundos que no va a afectar en nada el resultado y así todo el mundo contento, pero al final lo que resulta es que has tomado una decisión
incluso arbitraria, ¿no? Es un poco la imagen que se da, al menos. Todo esto además se hizo al final de la carrera, que son decisiones que siempre prefiere que se tomen durante la carrera para que cuando pasa por línea de meta ya se sepa cuál va a ser el resultado. Pero bueno, entiendo que quieres escuchar a los pilotos, quieres ver incluso la telemetría para analizar si la temperatura de los neumáticos y de los frenos era tan baja como para justificar que te distanciases tanto. En fin, puedes tener esos datos, que bueno, que lo de telemetría deberías poder acceder durante la carrera. Pero bueno, si quieres escuchar la justificación de Checo Pérez, ok. Pero claro, dices que no la tienes en cuenta, luego dices que sí la tienes en cuenta, entonces ¿en qué quedamos, no? Si realmente vas a tomar la decisión teniendo en cuenta la opinión del piloto, pues bueno, explica en qué has tenido en cuenta la decisión del piloto o si la has tenido en cuenta o no, porque me dices que no y luego me dices que sí, entonces queda todo bastante lioso. Otro tema aparte es si realmente Checo Pérez puede sacar un beneficio de dejar esa distancia. Hombre, el beneficio que puede sacar realmente es, aparte de por tu propia seguridad, lógicamente, para que puedas pilotar más despacio, es que tienes más margen de calentar los neumáticos. Cuanto más distancia dejes con el safety car, luego más tiempo puedes estar haciendo a lo mejor un pequeño zigzag, apretando el acelerador más fuerte, todo ese tipo de cosas que te permiten calentar los neumáticos. ¿Es esto exactamente lo que ha hecho Checo Pérez? Hombre, pues no lo podemos saber. No sabemos si lo ha hecho por beneficio como tal, si lo ha hecho incluso por despistar a Hamilton, que en ese caso no creo porque estamos entre las curvas 13 y 14, o sea que queda mucho hasta el final de la vuelta, que es cuando luego se relanza la carrera. Entonces, hombre, por despistar no creo que lo hubiese hecho. Por tema de calentar neumáticos puede ser porque él mismo ha dicho que las condiciones de temperatura eran demasiado bajas, tanto en freno como en neumáticos, pero nunca lo podremos saber como tal, ¿no? Entonces, bueno, o lo tienes en cuenta o no lo tienes en cuenta. En cualquier caso, no creo que sea culpa de Checo Pérez como tal de decir, pues le tenía que haber puesto más penalización, está merecida esa penalización, sino que al final lo que nos queda es una penalización que parece totalmente arbitraria, que no se tiene claro, al menos a nivel de aficionado, qué es lo que han tenido en cuenta y qué es lo que no han tenido en cuenta, y al final pues nos queda la sensación de que van a tomar decisiones pues unas veces de una manera, otras veces de otra, y ya no solo los aficionados, sino que los propios pilotos se van a volver un poco locos porque no saben cuánto te van a penalizar ni cuándo te van a penalizar. Así que nada, este es un poco el análisis del Gran Premio de Singapur, muy diferente por supuesto a lo que me hubiese gustado después de una carrera más intensa y sin tanta polémica deportiva con la FIA, pero bueno, es lo que hay en este Gran Premio de Singapur. Espero al menos haberos aclarado los conceptos. No olvidéis echarle un vistazo a Level Up Academy, que si no lo conocéis es mi academia de cursos online de automovilismo. Además, esta semana vamos a empezar desde aquí hasta el final haciendo las clases en directo, por lo tanto vais a poder participar, hacer las preguntas, incluso de otros cursos, otras preguntas que os surjan, y al final de la clase pues las vamos respondiendo, así se interactúa un poquito más. Por supuesto vais a tener todos los cursos con todas las clases, todas las masterclasses siempre disponibles como recurso adicional, pero cada día estaremos subiendo una clase nueva, excepto las clases, bueno, las semanas de masterclass, que martes y jueves haremos esa masterclass en directo. Ya sabéis que es un poco aparte, o sea, no es un curso con 10 clases, sino que es una masterclass individual más larga, por eso hacemos 2 en vez de 5 en esa semana, ¿vale? Así que echadle un vistazo, que hay contenido de todo, de Fórmula 1, de técnico, de telemetría, de mecánica, de reglajes, de estrategia de carrera, de todo eso. Así que nos vemos por allí, que además me vais a poder preguntar e interactuar en directo, como os digo. Y nada, espero haberos ayudado con este vídeo a entender lo que fue el Gran Premio de Fórmula 1 y nos vemos muy pronto.